Saludos cariñosos, iglesia hermosa del Señor. Que la paz de Dios sea con todos ustedes ahora y siempre. Amén. Cataño, Puerto Rico. Qué lindo, qué lindo. Toda esa área es hermosa y extraño mucho a mi Puerto Rico hermoso. Acá el clima está un poquito loco, frío, caliente, una loquera. Así que eso hace extrañar un poquito más la isla. Sé que están en cuarentena, sé que están encerraditos. Nosotros también estamos limitados en nuestras salidas, quizás no tan estricto como en el caso de ustedes, pero ciertamente nuestros templos están cerrados, la iglesia sigue abierta, pero nuestros templos están cerrados, las tiendas tienen sus limitaciones, y pues se nos está pidiendo que no salgamos, así que estamos tratando de cooperar con eso, lo cual se ha vuelto una bendición especial porque nos permite usar estos medios para comunicarnos con gente que de otra manera quizás no podríamos comunicarnos, al menos no tan fácilmente. De igual manera con la iglesia, estamos llegando a sus hogares, a la sala de su hogar, a la oficina, a la cocina, a través de la internet. Dios bendiga estos medios y a los creativos que nos permiten continuar con el ministerio de esta manera, continuar haciendo ministerio de esta manera. Familia, Dios me los bendiga. Gracias. Gracias por la oportunidad. Gracias por la invitación. Es un placer para mí estar con ustedes. Y ojalá hoy día tú puedas salir de esta conversación, terminar este video, entendiendo que Dios te ama. Número uno, que Dios te está invitando a creer en Él. A creer en Él de una manera relacional. A creer en Él, a tener fe relacional. A tener una creencia en Él basada en la relación con Él. Y que esa relación, esa fe también te pueda mover a la acción. Esa es la meta para el día de hoy. Esa es la meta para el día de hoy. ¿Qué tal si comenzamos con una oración? ¿Les parece bien? Vamos a orar. Padre bueno, Padre Santo, te damos gracias porque para siempre es tu misericordia. A esta hora te rogamos, Señor, que quedes con nosotros, que nos acompañes, que nos recibas, que nos hables. Gracias, Señor, por esta juventud que se conecta en el día de hoy. Bendíceles en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Hace un tiempo atrás compré un pegamento especial. Había roto algunas cositas y necesitaba arreglarlas. Y quería un pegamento bueno. Así que hablé con expertos de construcción y me dicen, no, este pegamento es el mejor. Eso lo que pega no lo despega nadie. Así que fui al Home Depot y compré este pegamento. Lo traje a casa y me preparé para preparar todo, para volver a pegar todo lo que se había roto, para que quedara como nuevo. Esa era mi meta. Y como buen macho alfa, como buen macho hispano alfa, no leí las instrucciones. Sencillamente tomé el tubito de pega y comencé a pegar todo y al principio me pareció un poquito frágil, pero yo dije, no, esto va a secarse y va a quedar bueno como me dijeron. Lo dejé todo listo, todo preparado y lo dejé secar, pensaba yo. Al rato regresé y solamente lo toqué para ver cómo estaba pegando y todo se desboronó una vez más. Todo se desboronó. Entonces fue que se me ocurrió ir a las instrucciones. Las instrucciones indicaban que para que este pegamento especial funcionara, debía mezclarlo con otro ingrediente pequeñito que estaba también en el paquete. Sin ese ingrediente, que parecía insignificante al lado del tubo grande de pegamento, el pegamento no iba a funcionar. Era necesario ese otro ingrediente para que funcionara. ¿Saben que en nuestra vida espiritual a veces nosotros recurrimos a la Biblia sin darnos cuenta que para que la Biblia funcione o tenga un impacto especial en nuestra vida es necesario otro ingrediente? No basta con yo acercarme a la Biblia de manera aleatoria y decir, no, yo voy a leerlo como cualquier otro libro, como leo el Quijote o como leo la Odisea o lo que fuera. Acercarme a la Biblia como si fuera cualquier otro libro, sí te va a llevar a conocimiento, no limita al Señor, Dios hace milagros, pero ciertamente no te va a llevar de manera rápida como Dios quiere que suceda o de manera inmediata a una experiencia diferente con el Señor. Y lo que yo estoy diciendo no es un asunto mío. La efectividad de la Biblia, en otras palabras, va a depender de ti. Ciertamente no la verdad de la Biblia. La Biblia es verdad, la creas tú o no la creas, la crea yo o no la crea, la Biblia sigue siendo verdad y sigue siendo poderosa. Pero la efectividad que habrá de tener en mí depende de mí. Y esto sucede porque la palabra de Dios proviene de un Dios de amor. Y el amor no fuerza, no obliga a nadie.
Entonces, para que esto tenga el efecto que Dios quiere que tenga en mí, es necesario que yo decida recibir esa palabra como aplicable a mi vida. Y hoy, en el día de hoy, yo quiero que atemos esa idea de cuál es ese ingrediente que te voy a decir ya en breve, y la creencia con cómo yo crezco en Dios, cómo yo hago para crecer en Dios a través de las diferentes herramientas que Dios me da como cristiano. La Biblia necesita ser combinada con este elemento activador, llamémosle así. Un elemento activador, de igual manera como el pegamento necesitaba el elemento activador para funcionar, la Biblia necesita ser activada, necesita ese elemento activador para que sea eficaz, al punto que Dios desea que sea eficaz. Nuevamente, el que sea verdad no depende de nosotros, sigue siendo verdad lo creas o no. Sigue siendo palabra de Dios, lo creamos o no. Pero la eficacia personal que habrá de tener en tu vida depende de ti. Necesitas tomar una decisión. En el mensaje o las promesas de la Biblia se convierten en nada o son nada si no se combinan con ese ingrediente activador que es la fe precisamente. La fe del cristiano es lo que habrá de llevar a la palabra, de una palabra solamente escrita como cualquier otro libro, a una palabra poderosa, a una palabra eficaz, a una palabra que tiene efecto en tu vida. ¿Estás siguiéndome hasta allí? Mira lo que dice la Biblia. En Hebreos capítulo 4, versículo 2, Pablo, nosotros creemos que Pablo fue el que escribió el libro de Hebreos. Dice de la siguiente manera: porque la buena nueva se nos ha anunciado a nosotros lo mismo que a ellos. Pero de nada les sirvió a ellos el oír esta palabra, porque cuando la oyeron, no la acompañaron con fe. Notan cómo el principio está allí expresado en la misma Biblia. Es necesario que cuando escuches la palabra, que cuando la leas en este caso, lo hagas con fe. Ciertamente fe no es lo que regularmente los cristianos predicamos. Cuando nosotros hablamos de la fe en la iglesia, inmediatamente viene precisamente del libro de Hebreos, el capítulo 11, cuando habla de la sustancia, de la convicción, de la certeza o de la convicción, de lo que se espera, de lo que no se ve. Pero la fe es un poco más que eso. A veces nosotros utilizamos la fe como una herramienta para nuestro propio beneficio y decimos: yo tengo fe, entonces no me va a pasar eso. Yo tengo fe, entonces Dios tiene que cumplirme de esta manera. No, la fe es algo más profundo que eso. La fe es la certeza de que Dios está conmigo, que está caminando conmigo, y que no importa lo que suceda conmigo, bueno o malo, ante los ojos de los demás o incluso ante los ojos míos, entiéndase que no comprendo completamente lo que me está pasando, Dios es fiel. Fe es creer que Dios es fiel y Dios es todopoderoso y que me ama. Fe es poder ver la huella digital de Dios en todas las cosas que están a mi alrededor. La fe es necesaria para que funcione como activador, para que la Biblia sea eficaz en tu vida. Pablo lo dice bien claro allí en el capítulo 4, versículo 3 de Hebreos. De nada le sirvió. De nada le sirvió. Escuchamos la misma palabra, pero de nada le sirvió porque no lo acompañaron con fe. Mira lo que dice él también en 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Dice: por eso también nosotros siempre damos gracias a Dios de que cuando ustedes recibieron la palabra de Dios que nosotros les predicamos, no la recibieron como mera palabra humana, sino como lo que es, como la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Es decir, familia, tu fe desata el poder de la palabra en tu vida. Tu fe desata el poder de la palabra en tu vida. Cuando yo utilizo la frase yo creo, es una frase muy pegajosa, muy buena. Viene la canción de Tercer Cielo a mi mente. Creeré, creeré. Eso es lo que viene a nuestra mente y nos emociona. Pero ¿qué significa? ¿Realmente estamos entendiendo lo que significa creer? ¿Realmente estamos entendiendo cómo yo llego al creer? ¿Realmente estamos entendiendo cómo el creer, la fe, es ese elemento activador para las promesas de Dios en mi vida, para que sean eficaces las promesas de Dios en mi vida? ¿Estás pensándolo? Yo espero que sí. En el día de hoy yo quiero que recorramos una historia de fe, una historia de crecimiento, una historia de los últimos días de Jesús aquí en la tierra. Jesús ya había muerto,
había sido enterrado y recién había resucitado. Y está de camino a Emaús. Lucas capítulo 24. Abre tu Biblia, por favor. Ve conmigo a tu Biblia o a tu aplicación. Es importante que la abras, aunque me estás escuchando o viendo a través del screen de la pantalla. Es importante que abras tu Biblia porque necesito que marques algunos versículos y que posteriormente vuelvas y los estudies por tu cuenta. ¿Te parece bien? Ok. Lucas capítulo 24. La historia comienza en el versículo 13, pero yo no voy a leer los primeros versículos. Voy a leer desde el versículo 25 aproximadamente en adelante. Jesús comienza a caminar, se aparece en el camino de Emaús, hay dos discípulos, comienza a conversar con ellos, tú conoces la historia, ellos no lo identifican, no saben con quién están hablando. Jesús le pregunta por qué están así, por qué están de esta manera, de qué hablan. Y dicen, ¿eres tú? Le dicen, ¿eres tú el único que no sabe lo que ha sucedido aquí en Jerusalén? Mataron a Jesús. Nuestro maestro lo mataron, lo asesinaron, lo crucificaron. Y en el versículo 25, Lucas, el doctor Lucas, nos comparte algo muy especial. Nos comparte la reacción de Jesús a las palabras de estos dos discípulos y cómo Jesús los lleva de donde ellos estaban hasta donde debían estar en cuestión de minutos. En el versículo 25 Jesús le dice, qué torpes son ustedes. Y no era algo despectivo, más bien le estaba señalando el hecho de que Jesús había dedicado mucho tiempo a enseñarles acerca de las señales del Mesías y cómo él iba a resucitar al tercer día, la promesa, ¿no?, de que el templo habría de ser restaurado, de que él habría de ser levantado. Qué torpes son ustedes, les dijo, versículo 25, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas, es decir, lo que ha estado escrito, lo que ellos tenían como escritura. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Y entonces Jesús hizo algo con ellos muy, muy especial. Muy, muy especial. Y allí obtenemos el primer elemento, de 3 elementos que quiero compartir contigo, sobre cómo desarrollar el creer. Sobre cómo desarrollar el creer y cómo atarlo como poder activador a las promesas de Dios para que éstas tengan eficacia en nuestra vida. Versículo 25 dice, entonces, comenzando por Moisés, es decir, por los primeros libros de la Escritura, y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Primer elemento. Cuando tú deseas que estas promesas de Dios sean eficaces y reales en tu vida, tú necesitas tomar 3 decisiones. 3 decisiones que habrán de desarrollar tu creer. 3 decisiones para yo poder decir yo creo. 3 decisiones para desarrollar tu fe. ¿Y por qué queremos desarrollar nuestra fe, desarrollar nuestro creer? Porque es el elemento activador para que la Escritura tenga eficacia. Sin la fe, la Escritura se convierte en cualquier otro libro. ¿Ya? Entonces, el primer elemento que encontramos es que, o la primera decisión que debemos tomar, es la decisión de estudiar. La decisión de buscar a Dios. Jesús los llevó a entrar en el proceso donde la fe se combina con la palabra. ¿Estás conmigo? En la historia que yo te estoy compartiendo, Jesús los llevó a ese momento en que la fe se combina con la palabra y el poder se manifiesta. Es el proceso en el que se une ese pegamento especial. Lo primero que debían hacer era exponerse a la Escritura. Quizás no lo entendían todo, pero no hay manera de tú conocer las promesas de Dios si no las lees, si no las estudias. La fe se desarrolla a través del conocer a Dios. Por eso hablaba al principio de una fe relacional, de un creer con relación. Yo no puedo decir, yo creo. Eso se oye muy bonito, se oye muy poderoso, pero yo no puedo decir, yo creo si yo no tengo una relación con Dios, si yo no estoy caminando con Dios, si yo no estoy conociéndole. Cuando mis niñas eran pequeñas, la más pequeñita, cuando tenía como 2, 3 añitos, yo tuve una práctica que no era muy agradable para Lorna, mi esposa. Y es que cada vez que ella estaba en un sitio altito, mi niña, no mi esposa, mi niña, yo le decía, tírate. Tírate. La primera vez que lo hice, yo lo hice para ver qué pasaba. Y ella sin pensarlo, ¡bum!, se lanzó y yo la caché. Obviamente era pequeñita y yo no estaba a una distancia
lejana, era muy fácil cacharla, agarrarla. Pero ella lo hizo sin pensarlo. Y de allí en adelante, cada vez que yo le decía, no importa dónde estuviera, tírate, al momento se lanzaba. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en su mentecita de niña, ella no concebía la idea de que yo quisiera hacerle daño. En su mentecita de niña, ella no concebía la idea de que su papá, de que yo quería hacerle daño. Así que lo que yo le pedía era por su bien. Lo que yo le pedía era safe, era seguro. Por eso lo hacía, porque me conocía. Bueno, ella me sigue conociendo y ya no lo hace, pero tampoco yo le pediría que se lanzara, ya está grandecita. Va a ser un poco más difícil aguantarla. ¿Pero me están entendiendo? La fe es ese elemento activador para el pegamento de la Escritura, para el pegamento de las promesas de Dios. Tú quieres vivir en las promesas de Dios, aprovechar las promesas de Dios, es necesaria la fe. Y la fe es necesaria o se desarrolla a través de el conocer a Dios. Y conocemos a Dios a través de la Escritura. Jesús los llevó a Moisés y luego a los profetas. Porque leer la Biblia es como tomar la medicina que tienes en tu botiquín. Allí puesta no nos ayuda. Si yo voy al médico, el médico me receta una medicina, en la farmacia me da la medicina, yo lo coloco en mi botiquín o en mi lavamanos en el baño y nunca la toco, de nada sirve que yo tenga mi medicina allí. ¿Sabes que en Estados Unidos el 87% de las casas en Estados Unidos tienen al menos 3 Biblias? 3 Biblias en las casas, 3. 87% de las casas en Estados Unidos, al menos 3 Biblias. No se trata de tener una Biblia en la casa. Mi abuela abría la Biblia en Salmos 91, en el 23, y allí esas páginas se volvían amarillas de tanto que estaban allí. Y era la idea mística, supersticiosa de que entonces éramos protegidos porque la Biblia estaba allí. Eso no protege. Lo que ayuda es que tú te hundas en ese salmo, te zambullas en ese salmo, lo apliques a tu vida, la leas. No es tenerla en casa, es consumirla. No es necesario leerla en un año, es necesario leerla. No es necesario competir con otros porque yo sé más de la Biblia. No, compite en conocer más a Dios a través de la Biblia. Decide estudiarla. El estudio es el primer paso para que ese poder se manifieste. ¿La Biblia tiene poder? Pues claro que sí. Pero es necesario que creamos. Es necesario colocar ese elemento. Y se da ese elemento con 3 decisiones. Decide estudiar. Mira lo que sigue diciendo. Allí mismo en Lucas capítulo 24, sí. Lucas 24 estábamos leyendo. Vamos a leer ahora del versículo 28 en adelante hasta el 31. Dice: al acercarse al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron: quédate con nosotros, que está atardeciendo y ya es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se le abrieron los ojos a los discípulos, se le abrieron los ojos y los reconocieron, pero él desapareció. Ellos insistieron que se quedara en su casa, ellos le invitaron a comer, ellos comieron con él, se les abrieron los ojos. Eso es creer. Eso es creer. Este tipo de acción, de que leí la palabra, de que me hablaste acerca desde Moisés hasta los profetas acerca del Mesías, y aún yo no te reconozco, aún yo no entiendo quizás todo, porque ellos no lo entendían todo. De hecho, Elena G. White dice que hasta después que Jesús ascendió al cielo fue que empezaron a entender el plan de Dios realmente y su amor, y deseaban darle para atrás a su vida, regresar con ese conocimiento para experimentar a Jesús desde una manera diferente, desde una perspectiva diferente. Así que no entendían todo lo que Jesús le estaba diciendo, no lo reconocían a él, pero estaban decidiendo creer. Creer es la llave para esa nueva fase de Jesús. Muchas veces hemos visto a un Jesús que ha muerto. Los discípulos hasta ese momento habían visto un Jesús que había muerto, pero no habían visto un Jesús resucitado. Lo tenían de frente, pero no lo habían observado realmente, porque no lo reconocían. Las mujeres vieron a Jesús resucitado, a María,
vio a Jesús resucitado. Pero estos discípulos aún no lo habían visto. Así sucede en nuestra vida. Nosotros hemos visto a Jesús sacrificarse por muchas cosas de nuestra vida, por muchas situaciones de nuestra vida, pero aún no hemos disfrutado el hecho de que Jesús también resucitó en esas circunstancias. No solo se trata de que Jesús te perdonó el pasado, el pecado del pasado, es que Jesús te levantó de allí. Jesús resucitó en esas circunstancias, te levantó. No es solo perdón para el pasado, es gracia para el futuro. Y tú y yo estamos viviendo en esa gracia. Estamos tú y yo viviendo en esa gracia. No hay nada mejor que sentirnos perdonados, que sentirnos que Dios nos ama tanto que nos ha perdonado. Pero también es maravilloso saber que no solo me perdonó, que también me restaura, me levanta. Y ahora ellos estaban experimentando lo que era la fe porque ellos decidieron creer. Esa es la segunda decisión que debemos tomar. Decidir estudiar, decidir creer. El creer relacional, esa fe relacional, de relación, que les estaba hablando al principio. Es una decisión, igual que amar es una decisión, igual que perdonar es una decisión, igual que adorar es una decisión. Tú perdonas porque lo decides, no porque lo sientes. Tú amas, más allá del mariposeo en el estómago que nosotros relacionamos con el amor, tú amas porque decides amar. Por eso el pastor te dice, hey, cuando te casaste te dijo, hey, en salud y en enfermedad, en riqueza y en pobreza, etc. ¿Por qué? Porque las circunstancias van a cambiar en una relación, pero eres tú el que decide amar. Y tú prometiste frente al pastor y decías, ok, sí, acepto. A veces ni recordamos que nos dijo el pastor. Pero la promesa es esa, no importa las circunstancias, yo decido. Y con creer es lo mismo, es un producto relacional también. Es una decisión, pero viene de la relación. Por eso es que estudiamos, por eso es que buscamos a Dios. Aún sin conocerle, aún sin saber, vamos explorando quién es Dios. Y Dios es tan maravilloso que nos tiene paciencia. Decidimos estudiar, también decidimos creer. Eso es relación. Mira lo que dice Pablo en 1 Timoteo 1:12, lo apunté por aquí porque quiero compartirlo contigo. Por eso mismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Yo sé a quién he creído. Y estoy seguro de que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo sé a quién he creído. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Cuando tú dices yo creo, ¿a qué te refieres? ¿Te estás creyendo a Dios o te estás conformando en creer en Dios? Creer en Dios es muy diferente a creerle a Dios. Creer que Dios existe, es muy fácil. Los demonios creen. Pero creerle a Dios, creer que Él tiene un plan para mí, que Él me va a guiar y que cuando me guía yo obedezco, es muy diferente. Creerle a Dios. Saben que a veces cuando nosotros caminamos con Dios, las cosas no van a tener completo sentido. Y está bien que sean así. Es parte de la vida. Creerle a Dios o decidir creer es sobrepasar ese impedimento y continuar caminando con Dios. Yo llevo 21 años con mi esposa, desde que éramos novios. Y nuestra relación sencillamente no es perfecta, como ninguna relación es, ¿verdad? Pero nosotros tenemos un trato. Hay una de las cosas que a mí me gusta y es que tenemos un trato y es que nos protegemos mutuamente. Todos nosotros estamos expuestos a que nuestros ojos se fijen en alguien más en algún momento. A que en un momento de debilidad o distanciamiento relacional, pues caigamos. Y en el caso de un pastor, pues tristemente se da y es muy triste. Y uno de los compromisos que hemos hecho, hasta ahora nos ha funcionado, ojalá y continúe funcionando, es que si yo observo que hay algo fuera de lugar del acercamiento de un caballero hacia mi esposa, yo se lo voy a decir a mi esposa. Y si ella observa que hay una hermana que tiene un acercamiento inadecuado a mí, ella me lo va a decir. Hay cosas que nosotros no vemos, ¿verdad? En el caso mío hay cosas que quizás yo no veo, que una mujer puede ver más fácilmente. Así que hemos hecho este compromiso y yo he decidido, de mi parte voy a hablar, yo he decidido creerle a mi esposa aunque yo no tenga toda la evidencia.
Así que en varias ocasiones mi esposa me ha dicho, hey Gama, fulana de tal se está acercando de manera un poquito difícil o rara, ten cuidado. Y porque si mi esposa lo dice, yo le creo a ella y yo doy por sentado que eso es, que debo hacer algo, que debo hacer algo. Así que yo procuro mi distanciamiento cortés, con amor, por supuesto, siguen siendo hermanos de la iglesia, pero hay que protegerse. Para mí es suficiente que mi esposa me lo haya dicho. ¿Por qué? Porque hay una relación, porque hay un compromiso, porque yo le creo a ella. Cuando Dios camina con nosotros o cuando nosotros caminamos con Dios, debe ser suficiente que Dios nos diga algo aunque no lo entendamos. ¿Y sabes por qué esto se da? Porque sencillamente nuestra visión espiritual es limitada. Dios ve todo el rompecabezas, Dios lo ve. Nosotros vemos una piececita nada más de un rompecabezas de miles de piezas, de millones de piezas. Y lo irónico es que pensamos que somos expertos en la vida solo porque vemos una piececita pequeña. Si le creemos a Dios, si caminamos con Dios, si entendemos que lo que Él desea para nosotros es lo mejor siempre, cuando Él nos diga, hey, Gamaliel, es por este camino, es hacia derecha o a izquierda, nosotros nos vamos a mover de derecha o a izquierda. ¿Por qué? No porque vemos toda la evidencia, sino porque Dios nos dice que lo hagamos. Eso es creerle a Él. Los discípulos miraron y recordaron la relación. Cuando ellos vieron a Jesús partir el pan, bendecirlo, repartirlo, miraron y sus ojos fueron abiertos porque no vieron solo al hombre que estaba frente a ellos, vieron la relación. Hasta ese momento estaban viendo solo a un hombre caminando con ellos, un hombre con quien no tenían relación, un experto en la escritura, un experto en el mensaje del Mesías, pero no necesariamente alguien con quien tenían relación. El partir el pan, el bendecir el pan, el repartir el pan de parte de Jesús abrió los ojos de los discípulos porque los expuso a la relación que él había desarrollado con ellos. Sin relación no puede haber fe. Sin relación, lo voy a repetir porque es necesario que lo aprendas, sin relación no puede haber fe. Porque la fe bíblica, es decidir, que algo es verdadero porque creemos que Dios es verdadero. La fe bíblica implica que yo decido que algo es verdadero porque quien me lo dice es verdadero. Por eso cuando no hay toda la evidencia que necesariamente buscamos algunas veces o que buscamos necesariamente en algunas ocasiones, vamos a creer de todas maneras, no por lo que es presentado, sino por quien lo presenta. Sin relación no puede haber fe. Tú no puedes decir yo creo si no hay relación. La relación se obtiene a través de conocer a Dios. Y conocemos a Dios de varias maneras, pero principalmente a través de la Escritura. Decide estudiar, decide buscar a Dios, decide leer sus promesas, decide creer. Y número 3, decide hablar y decide actuar. Mire lo que ellos hicieron más adelante. Vamos a leer desde el versículo 32. Versículo 32 a varios versículos. Decía, se decían el uno al otro. Ya Jesús había desaparecido. Entonces se decían el uno al otro, dice Lucas, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado, se le ha aparecido a Simón. Los dos por su parte contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando éste partió el pan. Decide estudiar o decide buscar a Dios, decide creer y ahora decide hablar y actuar. Decide hablar y actuar. La repetición de la palabra tiene un efecto espiritual, mental, emocional y social en la vida de quien estudia, de quien está conociendo a Dios. Así que es importante que si tú deseas desarrollar tu fe, que si tú deseas desatar el poder de las promesas de Dios en tu vida, que hables, que no te quedes callado. Porque cada vez que tú declaras una promesa, cada vez que tú compartes con otros, una sinapsis ocurre en tu cerebro. Algo eléctrico, un choque eléctrico surge y cada vez que surge un efecto eléctrico en tu cerebro se crea una memoria. Y cada vez que tú dices, no, el Señor está conmigo en el valle de la muerte, Dios está caminando, no, Jesús viene pronto. Por eso repetimos tanto Maranata.
Porque cada vez que decimos Jesús viene pronto, ¡boom! Un efecto ocurre en nuestro cerebro, un choque eléctrico ocurre, una sinapsis ocurre en nuestro cerebro y la memoria se va fortaleciendo, fortaleciendo. Hay que hablar de la palabra. Y cada vez que tú hablas de la palabra, tu cuerpo se acostumbra, tu cerebro se acostumbra a recurrir primero a la palabra. Entonces tu viaje en la autopista va a ser diferente. La fila en Walmart va a ser diferente. Cuando alguien se te pega ahora en esta época, mientras tú estás haciendo la fila en Costco, va a ser diferente. No vas a reaccionar de manera gutural, de manera visceral. Vas a reaccionar ahora basándote en la palabra. Porque es lo que repites. Porque es lo que hablas. Repite sus promesas diariamente. Repite las cualidades de Dios diariamente. Repite sus planes para tu vida diariamente. Vas a decir como los discípulos, mi corazón arde por sus palabras. Mi corazón ardía por sus palabras. Mi corazón sigue ardiendo por sus palabras. Pero no solo hables. Actúa. Ellos actuaron al momento. No pudieron callar. Comenzaron con los más cercanos. Caminaron, fueron, contaron. Y es que no podemos decir que amamos si no lo demostramos. Si bien es cierto que la fe no se desarrolla sin una relación, la relación no se desarrolla sin amor. Entonces, ciertamente la salvación es individual, pero el efecto de esa salvación en mí es colectivo. Yo no puedo decir que yo soy salvo en Jesús si estoy, calladito y no compartiendo lo que Dios ha hecho en mi vida. Ellos actuaron. Ellos actuaron. ¿De qué estamos hablando hoy? ¿De qué hemos hablado en el día de hoy, familia? Hoy hemos hablado de cómo la palabra tiene poder. La palabra es verdad, independientemente de nosotros lo que creamos, y tiene poder, pero para que ese poder sea eficaz en mi vida, es necesario un elemento especial para colocarlo en el pegamento. Y ese elemento es la fe, es el creer, es el decir yo creo, pero no solo decirlo, vivirlo. El vivir el yo creo. De eso estamos hablando en el día de hoy. Y hemos dicho que para desarrollar ese poder de las promesas de Dios, para desarrollar esa fe, para desarrollar ese yo creo, necesitamos tomar 3 decisiones. Decisión número 1, estudia. Y cuando hablo de estudiar, no hablo de leer nada más como una asignación. Hablo de tratar de conocer e encontrar a Dios a través de la lectura de la Biblia. Número 2, decide tener fe. Tener fe es una decisión, especialmente porque no se produce por nosotros mismos, es algo que Dios nos da. Pablo nos dice que Jesús es el autor y el consumador de la fe. Entonces se trata de que nosotros tengamos una relación con Dios y recibamos la fe de ¿qué? La fe de Él. Recibamos la fe de Jesús. Vivamos en la fe de Jesús. ¿Ya? Entonces yo decidir es decirle, Señor, aquí estoy. Dios no está buscando gente capacitada. Dios está buscando gente disponible. Gente que quiera. ¿Quieres tú? Y número 3, actúa. Habla y actúa. Los discípulos decidieron actuar. Los discípulos decidieron hablar. Porque es necesario no solo un beneficio para su vida, en su cerebro, en cómo ellos iban a ver la vida de ese día en adelante, sino también la oportunidad para que ellos compartieran con otros la salvación que ellos ya estaban recibiendo. Decide estudiar la palabra, decide creer porque Dios es verdadero, decide hablar de manera práctica, de manera que cambie todo nuestro todo. Decide actuar en ella, en favor de otros que están en el mismo proceso. Yo crecí en la iglesia. Mi mamá conoció del adventismo cuando yo tenía 4 años. Pero hoy yo puedo decir que mi creencia en Jesús se desarrolló cuando ya yo era más grandecito. A pesar de que trabajé en la iglesia desde muy jovencito, encontrar a Jesús no es lo mismo que tener un nombre en la lista de una iglesia. Quizás en el día de hoy tú estás viviendo lo mismo. Quizás en el día de hoy tú estás alejado. O quizás en el día de hoy tú no conoces aún alguito de Jesús. Estás comenzando. Independientemente cuál es tu etapa, en qué etapa estás, en cuál proceso estás, yo quiero decirte que Dios está disponible para ti. Dios está disponible para ti para darte la fe que necesitas, para darte el sentido de vida que necesitas, para poner en ti el plan que Él quiere desarrollar en tu vida.
Dios está disponible para decirte, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, yo te quiero conmigo, tengo planes para ti, vamos a desarrollarlos. ¿Será que en el día de hoy tú puedes decirle, Señor, yo creo? Yo creo, Señor. Dios no está buscando grandes cantidades de fe. Nuevamente, Dios está buscando disponibilidad. Y quizás tú dices, Señor, yo no tengo ninguna hoy. No tengo ninguna fe hoy. Dios dice, no importa. Con que estés disponible para mí es suficiente. Porque yo soy el autor de la fe. Yo soy el que te hago creer. No por las evidencias. Aunque las evidencias ayudan mucho. Sino por quién soy yo. Una vez tú y yo entremos en una relación. Una vez tú y yo entremos en esta interacción de vida que llamamos amor, tú vas a creer, tú vas a decir a los cuatro vientos, yo creo. Ojalá y así sea. Padre, a esta hora te presento a estos jóvenes de Puerto Rico. Tú sabes lo que Puerto Rico ha pasado en los últimos años. Huracanes, enfermedades, tantas cosas, huelgas, pérdidas, frustración económica, tantas cosas, Señor, que podrían desenfocarnos. Pero hoy yo te agradezco porque esta crisis que estamos viviendo todos a nivel mundial, tú la has transformado en una oportunidad para bendecirnos mutuamente y para recibir tu bendición. Los muchachos de Cataño quieren decirte, yo creo, yo creo. Que ellos puedan entender en el día de hoy, Señor, que ese yo creer proviene de una relación contigo. Y que para que esa relación se fortifique necesitan tomar 3 decisiones. Estudiar o conocerte. Decidir creer. Decidir estar disponible. Y decidir actuar y hablar. Que esta noche ellos puedan tomar esas 3 decisiones. Esa es mi oración. En el nombre de Jesús. Amén.